En los rincones olvidados de la historia del cine mexicano, existe un expediente que siempre se negó a ser contado, un relato enterrado bajo décadas de silencio, vergüenza familiar, supersticiones pueblerinas y la brutal maquinaria moralista de un México que prefería fabricar estrellas antes que revelar sus cicatrices. Ese expediente pertenece a Leonor Gómez, la actriz complementaria que, durante la época de oro, se convirtió en el rostro más recurrente de las sirvientas obedientes, las cocineras resignadas y las mujeres invisibles cuya presencia sostenía la trama sin recibir jamás protagonismo. Pero detrás de los uniformes apretados, las trenzas humildes y el gesto disciplinado, existía una adolescente marcada por el abandono, la repulsión social y un señalamiento que definió cada sombra de su vida adulta, la etiqueta de bisexual, lanzada contra ella como un arma en un país que castigaba todo lo que no encajaba en la moral prefabricada de sus telenovelas futuras. Sin más, comenzamos. La crónica comienza en un barrio polvoriento a las afueras del estado de Puebla, donde Leonor creció en una casa reducida a una sola imagen, láminas oxidadas, un catre cojo y unos padres que confundían disciplina con castigo y devoción con vigilancia. Según los documentos recuperados, Leonor vivió su adolescencia en un ambiente religioso extremo, donde cualquier gesto, cualquier mirada prolongada, cualquier amistad que no siguiera las normas del catecismo era sometida a sospecha. Los vecinos relataron años después, cuando ya era famosa por barrer patios en películas, que la muchacha siempre fue distinta, demasiado sensible, demasiado callada, demasiado curiosa para la época. Pero fue a los 15 años cuando la tragedia se volvió irreversible. Comenzaron los rumores sobre que Leonor tenía al mismo tiempo un novio y una novia, una combinación que despertó el horror moralista de sus padres, quienes veían en la sexualidad adolescente una aberración, en la bisexualidad una condena. Los documentos indican que los padres, poseídos por una mezcla tóxica de miedo social y ambición religiosa, decidieron expulsarla de la casa sin aviso, sin ropa, sin explicaciones. El expediente describe la escena como un lenguaje frío y burocrático, indicando que la adolescente fue separada del hogar por motivos disciplinarios, una frase que oculta lo verdaderamente atroz, que la abandonaron en plena madrugada con la puerta cerrándose detrás de ella como un juicio divino. A partir de ese instante, Leonor comenzó a vagar por las calles sin recursos, convertida en una sombra errante que dormía entre mercados, estación de camiones y bodegas abandonadas, mientras su reputación se deformaba entre chismes de pueblo que la pintaban como una joven perdida, doble, viciada, términos repetidos con el veneno moralista que marcó sus primeros años. La crónica continúa con su llegada a la capital, convertida en una sobreviviente que entendió rápidamente que la Ciudad de México podía devorarte tan rápido como podía darte una oportunidad. A falta de familia, Leonor se refugió en empleos que la reducían a su condición de mujer pobre, lavando ropa ajena, limpiando casas, cargando cajas en bodegas y finalmente acercándose a los estudios cinematográficos donde solicitaba extras con urgencia, siempre y cuando aceptaran papeles sin crédito, sin voz, sin expectativa de ascenso artístico. Fue ahí donde su vida dio un giro inesperado. Los productores descubrieron en ella un rostro funcional, capaz de expresar obediencia, cansancio, resignación y humildad, con una facilidad que ellos celebraban, sin entender que esas expresiones no eran actuación, sino el reflejo de una vida quebrada desde la adolescencia. Con el paso de los años, Leonor
se convirtió en la sirvienta oficial del cine mexicano. Aparecía de pie en las cocinas improvisadas de los sets, sirviendo comida ficticia, limpiando mesas que no necesitaban limpieza y moviéndose entre las estrellas como si no existiera. Los críticos jamás mencionaron su nombre, los directores la llamaban la muchacha del mandil y el público la reconocía solo como parte del decorado humano que sostenía el brillo de las protagonistas. Pero su expediente, el que nunca llegó a la prensa, se detalla cómo esta invisibilidad pública estaba directamente ligada al secreto que cargaba desde la adolescencia, su orientación sexual, es decir, su bisexualidad, convertida en una herida abierta que jamás confesó por miedo a que la industria, más moralista que moral, la expulsara sin ni siquiera recordarla. La crónica se vuelve más cruda cuando describen cómo la bisexualidad de Leonor se convirtió en un mecanismo silencioso de chantaje dentro de la industria. Productores, asistentes y jefe de casting que conocían rumores sobre su pasado la mantenían bajo control a través de insinuaciones veladas, documentadas en informes internos como tendencias incorregibles, conductas de doble preferencia e historias morales dudosas. Aunque nunca se mencionó explícitamente la palabra bisexual, estaba subrayada entre líneas, utilizada como una herramienta para mantenerla en roles de servidumbre, como si su vida personal la condenara a papeles inferiores. Fue tratada como un riesgo para la reputación de la industria, obligada a ocultar cualquier vínculo afectivo que no encajara en la narrativa heterosexual obligatoria de México de esa época. Sin embargo, se sabe que sostuvo breves romances con Sara García, con Maricruz Olivier, entre otras. Con los años, este control se convirtió en una forma de explotación emocional. Se la mantuvo en personajes de sirvienta no por falta de talento, sino porque era el lugar donde la industria podía esconderla sin que su pasado generara escándalos. Fue la mujer que lloraba detrás de los protagonistas, la que ofrecía un vaso de agua en escenas dramáticas, la que sufría sin ser vista. La prensa jamás habló de ella porque su historia no convenía, y las revistas preferían inventar romances imposibles entre estrellas antes reveladas que una actriz de reparto que había sido abandonada por ser diferente. Se sabe que sus padres jamás la reconocieron y jamás volvieron a verla. Incluso la consideraron una persona que estaba mal de sus facultades mentales por su preferencia sexual. Muchas gracias y hasta la próxima. Cuando se sube licor se apetece un refrescante, un vaso bien rebosante con la sal de Huasticón. Qué sabrosa, sal de uva, que esta vida la pica. Los doctores, la receta para niños y demás.